horas a las 2:10, hora local. Y el tiempo que estamos esperando en Praga hace buen día, está el cielo cubierto, no hace mucho frío, solo 7 grados, para ser Praga no está nada mal, y viento ligero. ¿Qué tiene? Varias islas. Una isla de Campa. Daniel, estamos aquí, ya salisteis. Hoy está picante. Uy, ¿por qué no tenemos el billete? Y no esperaba. Yo me olvidé No, era decir difícil. comprarte algunos billetes No, antes. vaya, porque pero al lado del me hotel di ya se venden. cuenta que... Se venden al lado del hotel. Al ¿Se lado. venden? Sí, claro. Sí, allá al hotel. Lo que pasa es que ¿Qué pasa? ¿Está cerrado el reloj? están reparándolo. Ah, ya. ¿De qué? Esto es mostaza. Estamos en Verliva, Marco y María, súper felices en Praga. A ver si entramos o no.
Un poco ambiente hoy. Está muy bien. Sí, a mí me gustaría ir alguna vez a México, sí. Estaría muy bien. ¿Y entonces esto qué es, Daniel? ¿Esto qué es? Esto es una tatarsky. Tarta. ¿Ah, sí? Tarta. No es una carta, pero es Tarta. ¿Entonces qué es eso, María? Una farola. Turista. Única en Europa. Upincasu. Upincasu. Mamá. Feirón. Os checos eran tan avanzados que hasta tiñan lareiras. Estos son los castigos checos a los alumnos que se portan mal en el colegio. Unas palabras, María. ¿Es nuestro hotel? Estamos en Belriva. ¿En dónde, María? Belriva. Belriva. ¿Está Belriva, Marcos? Hombre, claro, me da muy bien. Estos son unos guantes checos y
son unos guantes especiales para iPhone. Te permiten desbloquear el teléfono sin problemas. Dentro, fuera. La calle parece una llama, pues. La estatua de Franz Kafka. A petición do meu tío Quique de Panxón, fixemos unhas pesquisas a propósito do tema da primavera de Praga. Resulta que a praza de Venceslao, na que nos atopamos agora, foi testemuña de moitos dos fitos históricos deste país, da República Checa. Para empezar, no ano 1918 foi proclamado nela o novo Estado de Checoslovaquia, recén independizado do Imperio Austrohúngaro. No ano 39 desfilaron por esta praza os tanques alemáns enviados por Hitler. No ano 68 chegaron máis tanques, esta vez para rematar coa primavera de Praga, e foi tamén aquí onde se queimou Jon Palach, un rapaz checo en protesta polo réxime político. Finalmente, no ano 89, proclamouse nesta praza, diante de 500.000 de persoas, o cambio de réxime, tras a caída do telón de acero. Pues atrás yo voy. No está muy rico, María. Sabe mucho a ginebra. A petición do noso colega Fernando de Naraío,
Hoxe fixemos unha pequena pesquisa a propósito da operación Anthropoid, que tivo lugar durante a ocupación nazi e que consistiu en enviar desde Inglaterra uns paracaidistas para asasinar o xefe, o encargado do protectorado de Bohemia e Moravia, que era coñecido co nome do Carniceiro de Praga. Conseguiron o seu obxectivo, pero foron descobertos, refuxáronse nesta igrexa de San Cirilio e San Metodio, onde se suicidaron porque estaban cercados, pero conseguiron o seu obxectivo. E hoxe son heróis da República Checa.